Universidad Politécnica Salesiana. El tema que se va a presentar esta vez es la extrapolación de Richardson. Los integrantes de nuestro grupo somos Andrés Argudo, Andrés Arias y John Mora. Métodos numéricos, grupo 4. En cálculo, la diferenciación e integración son procesos fundamentales. Dado que diferenciación significa marcar por diferencias, distinguir, percibir la diferencia en o entre, y la integración significa juntar partes en un todo, unir, indicar la cantidad total. Entonces nosotros decimos que en el cálculo la diferenciación e integración son procesos contrarios. En general, la problemática sucede cuando se emplean métodos sin computadora, es decir, uno mismo evalúa la diferenciación o integración. Al hacerlo se puede encontrar con tres tipos de funciones. Una función continua simple que es fácil de integrar o derivar como un polinomio, una exponencial, una trigonométrica, y una función complicada que es difícil o imposible diferenciar o integrar directamente. Este tipo de funciones también se las encuentra de forma tabular, es decir, que se han obtenido de procesos experimentales o de campo, que son muy difíciles de diferenciar o integrar directamente. Si el caso es el primero, es decir, la función es simple, es fácil entonces recurrir al cálculo para poder resolverlo analíticamente, pero cuando sucede el segundo o tercer caso es muy complicado resolverlo analíticamente, por lo que es necesario emplear métodos numéricos que aproximen el valor verdadero. Por ejemplo, en la imagen se observa cómo se emplea el uso de una cuadrícula para estimar el valor de una integral, multiplicando el área de cada cuadrícula por el número de cuadrículas ocupadas. Cuando se quiere aproximar una integral, entonces se utilizan las fórmulas de Newton-Cotes ya conocidas que incluyen al trapecio y la regla de Simpson. Para obtener integrales numéricas de manera eficiente se utiliza la integración de Romberg, que ésta mejora la regla del trapecio, ya conocida. La gran desventaja de la aproximación de integrales es la cantidad de error significativo que pueden llegar a tener. Una técnica para mejorar este error es la extrapolación de Richardson a partir de la integración de Romberg. Comenzamos sabiendo que el valor exacto de la integral está dado por la aproximación más el error de truncamiento. Aquí se muestran una serie de artificios matemáticos para mejorar este error. Por ejemplo, utilizar dos estimaciones, sustituir en la fórmula del error de la regla del trapecio. Se sabe además que el h es un factor de paso o un tamaño de paso para n segmentos dados. Se sigue aplicando los artificios y se obtiene en las dos estimaciones los dos h, un h1 y un h2. Pero para el caso especial en que h2 es igual al h1 sobre 2, es decir, la mitad de este, podemos llegar a la fórmula final de la integración de Romberg, que se obtuvo obviamente mediante la extrapolación de Richardson. Es importante notar que los coeficientes de la extrapolación de Richardson en la integración de Romberg restados dan 1, lo que no altera el resultado verdadero de la integral. Cada una de las estimaciones de la regla del trapecio contiene un error de O con un factor de h elevado al cuadrado. Al utilizar dos de estas estimaciones se obtuvo una nueva estimación con O y el factor elevado a la cuarta que mejora significativamente el error. Para el caso de diferenciar se utiliza la misma extrapolación de Richardson para obtener una fórmula muy parecida a la de la integración de Romberg, donde el error sigue siendo O con el factor de paso h elevado a la cuarta potencia. Si se utiliza integración, entonces podemos recurrir a la misma regla del trapecio para evaluar cada una de las funciones, pero si utilizamos diferenciación como es nuestro caso, podemos estimar la primera derivada con alta exactitud mediante la expansión de la serie de Taylor. Se muestra una tabla para cada una de los tipos de diferencias divididas finitas a elegirse, ya sea hacia atrás, hacia adelante o centrada. Se nota que en la centrada el error es mucho menos significativo, lo que significa que es más exacta o precisa. Podemos programar el método numérico de la extrapolación de Richardson. Aquí se muestra un algoritmo sugerido para realizar dicha programación. El primer paso consiste en ingresar la función a derivar. Después debemos ingresar el punto a evaluar en esa derivada de esa función. Luego un tamaño de paso h1 y después el segundo tamaño de paso h2 es igual a h1 sobre 2 como se mencionó en la integración de Romberg. Ya que hay tres tipos de diferencias divididas a utilizar, se pregunta cuál se va a elegir.
Si se eligió hacia adelante, calculamos una derivada 1 y una derivada 2. Si se eligió hacia atrás, lo mismo. Y si se eligió la centrada, también una derivada 1 y una derivada 2. Inmediatamente después, calculamos ya la derivada aproximada mediante la extrapolación de Richardson con las dos derivadas necesarias. Luego, calculamos y evaluamos la derivada verdadera de esta función para finalmente poder calcular el error relativo porcentual verdadero entre la derivada aproximada de Richardson y la derivada verdadera calculada. Antes de explicar el código MATLAB, primero vamos a realizar un ejemplo para comprobar la respuesta en MATLAB, en donde nos dice que utilizando una función f de x de menos 0.1 de x elevado a la cuarta, menos 0.15 de x elevado al cubo, menos 0.5 de x elevado al cuadrado, menos 0.25x más 1.2. Dice que estime la primera derivada en x 0.5. Dice que para hacer este cálculo que empleemos tamaños de pasos que serán de 0.5 y 0.25. Después con la ecuación que nos plantea que debemos calcular, nos dice que el valor verdadero es de menos 0.9125. Una vez tenido en cuenta principalmente los tamaños de pasos, este tamaño de pasos que nos da, tenemos que tener datos necesarios, en donde todos estos son tamaños de pasos ya calculados, en donde tendremos que nuestro xy menos 1 menos 2 va a ser igual a 0, nuestro xy menos 1 va a ser igual a 0.25, nuestro xy va a ser 0.5 y un xy más 1 va a ser igual a 0.75 y el xy más 2 va a ser igual a 1. Teniendo en cuenta nuestros xy más n y nuestros xy menos n, evaluamos en la función en donde tenemos nuestros xy menos 2 y le evaluamos en la función de la primera. Evaluando en la función nos da que es de 1.2, la segunda de 1.103516, la segunda nos da de 0.925, la tercera nos da de 0.636328 y la última cuando vale 1 nos da de 0.2. Una vez obtenidos estos valores que son muy importantes, procederemos a reemplazar en las fórmulas, en donde nos dice que un dh1 va a ser igual a nuestro f cuando vale 1, cuando nos valía 1 nos vale 0.2 y nuestro f de x cuando vale 0, la de aquí que tenemos que vale 1.2. Estos valores que tenemos acá, que serían de dh1 va a ser igual a 0.2 menos el 0. Menos 1.2 dividido para 2 y h que vale 0.5. Esto nos da un valor de menos 1. Ahora calculamos nuestro dh2 que sería igual a 0 a f cuando vale 0.75, que nos da el valor que es de 0.636328 menos un f cuando vale 0.25, que evaluando la función nos da de 1.103516. Una vez obtenidos valores, le procedemos a reemplazar en la fórmula, en donde nos dice que un dh2 va a ser de 0.6328 menos 1.103516 dividido para 2 por el tamaño de paso que era de 0.25. Una vez reemplazado esto, nos sale que es un valor de menos 0.93438. Una vez obtenidos los dh2 y el dh1, procedemos a reemplazar en la función, en donde nos dice que es de 4 tercios del dh2, que el dh2 vale de menos 0.93438 menos el 1 tercio del dh1 que calculamos aquí, que es de menos 1. Una vez realizado esta operación, nos sale que la respuesta de la extrapolación de Richardson, que es de menos 0.9125. Ahora podemos comprobar en el punto que nos decía aquí, dice estime la primera derivada cuando x es igual a 0.1. Para esto primero debemos tener en cuenta nuestra función. Esta función la derivamos, que nuestra derivada será de menos 0.4 de x elevado al cubo menos 0.45 de x elevado al cuadrado menos x
menos 0.25. Una vez obtenido la derivada, tenemos que tener presente que dijo que cuando x vale 0.5, le reemplazamos cuando x vale 0.5, que nos quedaría de menos 0.4 por 0.5 elevado al cubo, menos 0.45 por x que vale 0.5 elevado al cuadrado, menos 0.5, menos 0.25. Una vez evaluándole esto y resolviéndonos este valor, nos da que el resultado es de menos 0.9125, que tenemos como resultado que nos sale aquí de la extrapolación de Richardson. Una vez tenido el resultado del ejercicio planteado, procederemos a realizar el código MATLAB. Iniciaremos con un ejemplo de aplicación. Por ejemplo, nos pide calcular la derivada en x sub i igual a 1 de f de x igual a 6x al cuadrado con un factor de paso h1 igual a 0,5 y diferencia dividida centrada. Como primer paso, calculamos la derivada aproximada, para la cual con el primer factor de paso h1 igual a 0,5 calculamos la primera derivada. Y con el segundo factor de paso 0,25, que es la mitad del primero, calculamos la siguiente derivada. Luego aplicamos la extrapolación de Richardson con la fórmula ya dada y calculamos que la derivada evaluada en ese punto es igual a 2. El siguiente paso es encontrar la derivada verdadera de la función 6x al cuadrado. Por las reglas del cálculo sabemos que esta derivada corresponde a 2x y evaluada en el punto x sub i igual a 1 tenemos que la derivada verdadera es igual a 2. Se muestra además la implementación del algoritmo en MATLAB. El código que se ha ejecutado se llama extrapolardich.m. Vemos que nos pide ingresar una función y nos da un modelo de ingreso para no confundir los datos. Nos pide ingresar la función, el punto a evaluar, el primer factor de paso, nos pide elegir el tipo de diferencia dividida a calcular y nos muestra la derivada con extrapolación de Richardson calculada, que es 12, y la derivada verdadera, que también es 12. Además nos muestra que el error relativo porcentual verdadero calculado es 0%. Esto es lógico dado que los resultados son idénticamente. Si decimos que la extrapolación de Richardson es solo la mejora de otros métodos, como análisis tenemos que solo con calcular las derivadas con cada factor de paso ya nos da el resultado correcto de la derivada. Además, nótese que los coeficientes de la extrapolación de Richardson restados dan 1, lo que no altera el valor correcto de la derivada. Eso ya mencionamos en la integración de Romberg, porque el resultado por extrapolación en este caso es 12, que es el mismo que las diferencias calculadas. Después, al derivar la función y evaluarla en el punto deseado, se obtuvo que la derivada también es 12, que es idéntico al obtenido con Richardson. Calculando el error relativo porcentual verdadero, tenemos que es el de 0%, cuyos resultados son los mismos que se indican en el código desarrollado en MATLAB: la derivada con extrapolación de Richardson, la derivada verdadera y el error porcentual verdadero. En la descripción se adjunta el código para que lo puedan ejecutar. Como conclusiones se tienen que la diferenciación e integración son indispensables en el cálculo. Cuando la función es simple, entonces es fácil integrar o derivar, pero si la función es complicada, necesariamente se debe recurrir a métodos numéricos para aproximar el resultado, lo que implica que esto lleve un error. La extrapolación de Richardson es un método numérico que mejora otros métodos numéricos para calcular derivadas o integrales. En el caso de integrales mejora el método de la regla del trapecio, y en el caso de evaluar derivadas mejora la expansión en la serie de Taylor.